Muy buenos días, estimados amigos. Estamos aquí nuevamente con otro video totalmente interesante y siempre hablando de los temas de la columna vertebral. Y hoy quiero compartir con ustedes un tema también muy interesante y es un diagnóstico, o más bien algunos conocen como un síntoma, porque en realidad luego posteriormente les voy a explicar lo que sería el diagnóstico que le lleva a este síntoma. Y hoy quiero hablarles de esto que es muy frecuente, que se conoce como lumbalgia. ¿Le suena a usted este nombre de lumbalgia? ¿Usted le han dicho que ha tenido lumbalgia o probablemente alguien de sus amistades o su familia ha tenido lumbalgia? Pues el día de hoy vamos a estar hablando de este tema. Se dice que la lumbalgia es un dolor que el paciente presenta en la parte baja de la columna vertebral. Con otras palabras, un dolor en la parte de la columna lumbar, que es básicamente la última parte móvil de la columna vertebral, que es la parte de la columna lumbar. Hacemos entonces en definición que la lumbalgia no es nada más que un dolor en la parte baja de la espalda, que sería un dolor en la columna lumbar. Esa es nuestra definición con la que vamos a partir. ¿Quiénes padecen lumbalgia? Pues la literatura menciona que probablemente todos nosotros, todos los que me están viendo en este momento este video, ya han presentado en algún momento un episodio de dolor lumbar. De ahí lo interesante de que hablemos de este tema el día de hoy, porque significa que es muy frecuente y que se puede presentar en cualquier persona, en cualquiera o en toda la población en algún momento de su vida. Una vez que definimos esto, también algunos han escuchado el término que algunos mencionan y dice: el doctor me dijo que tenía ciática. ¿A qué se refiere cuando el doctor le dice que usted tiene un problema de ciática? Algunos quizás utilizando un poco mal el término, porque al hablar específicamente de ciática lo que quieren referirse es de la ciatalgia, que no hace más que una referencia del dolor sobre todo el recorrido del nervio ciático que va hacia los miembros inferiores. Y otros también lo definen como lumbociatalgia, que entonces no es nada más que un dolor en la parte lumbar o en el último segmento de la espalda que se irradia hacia el miembro inferior. Ahora bien, ¿qué quiero compartir con ustedes? Lo que quiero compartir con ustedes es, una vez que definimos lumbalgia, vamos a ver cuáles son las causas de la lumbalgia. Al igual que como hablamos en la columna cervical, la lumbalgia puede ser por una causa degenerativa, como puede también ser por una causa traumática. Generalmente los pacientes que presentan lumbalgia, una vez que se hace un estudio diagnóstico como una radiografía, casi el 80% de estos pacientes tienen una radiografía normal, pero sí están presentando un dolor en la zona lumbar, porque generalmente pueden tener una afectación en los músculos paravertebrales, que estos se contracturan, es tan duro y estos causan mucho dolor. Dentro de hablar de lo degenerativo, también una de las causas de dolor lumbar es la osteoartrosis que hablábamos en el video anterior. La osteoartrosis no es nada más que una degeneración, como ustedes pueden ver aquí en esta columna. La columna vertebral en sí misma tiene segmentos que son los cuerpos vertebrales, que podemos ver acá en la parte anterior, y aquí en la parte posterior podemos ver lo que sería la parte de la faceta, que es la articulación. Son articulaciones especializadas que están en la zona posterior, y en esta zona posterior tenemos estas articulaciones pequeñas que una vez que se alcanzaron los 40 años y algunas veces algunos pacientes a edades menores ya presentan osteoartrosis o espondiloartrosis en su columna vertebral. Y esa osteoartrosis, obviamente esta faceta, esta articulación, tiene una inervación propia, y esta inervación propia hace que se recoja información de dolor y el paciente siente dolor en su columna lumbar. Eso puede ser dentro de lo degenerativo. La otra cosa que es importante hablar de lo degenerativo es que también tenemos un disco intervertebral entre cada uno de los cuerpos vertebrales. Si ustedes pueden observar, esto es la parte del disco intervertebral,
Y yo siempre le digo a mi paciente una forma fácil de que nos podamos comprender cómo es el disco intervertebral. Yo hago una comparación. Y yo les digo a los pacientes, mire, ¿sabe cómo es el disco intervertebral? Es como que usted compare una llanta, que todos hemos visto como una llanta, ¿no? Tenemos la parte de la llanta a su alrededor, que es el hule, y recordemos que dentro de la llanta tendríamos algo que es un espacio que está lleno de aire. Pero en el caso de la columna vertebral, hacemos esa referencia porque aquí tenemos en la parte más externa lo que sería tendríamos el annulus, que es la parte más dura del disco, y en la parte interna tendremos algo que se conoce como el núcleo pulposo. Entonces hace un poquito la alusión como una llanta. Y cuando este disco intervertebral tiene una afectación, entonces él se hace una hernia. Y una vez que se hace una hernia, pasa como podemos observar en esta maqueta que tenemos aquí. El annulus ya básicamente no sufre una degeneración. El núcleo pulposo sale y podemos observar cómo se hace una protrusión hacia la parte posterior y vemos cómo se afecta una raíz nerviosa, que como ustedes pueden ver en la columna vertebral están saliendo las raíces nerviosas, aunque esta hernia básicamente no va a afectar a esta raíz que sale por este foramen, y esto es muy importante que lo sepan, sino que básicamente va a afectar la raíz que sale en la parte del siguiente segmento. Y aquí esto es lo que se conoce como tan conocido, y dicen, me dijeron que tengo una hernia en la columna vertebral. Pero aquí una cosa que es muy importante, que dentro de esta etiología degenerativa, los pacientes no necesariamente tienen un trauma asociado, sino que iniciaron con un dolor en la parte lumbar, y la otra cosa es que algunos asocian esta aparición de la lumbalgia con el levantamiento de objetos pesados, porque esa es una cosa que también tenemos una mala educación en lo que es la manera en que debemos hacer levantamiento de objetos pesados. Y una vez que hacemos un levantamiento incorrecto, nuestra columna sufre y nuestra columna se degenera, y nuestra columna básicamente empieza a tener problemas y puede ser una de las causas de hernias de disco. La otra causa de dolor lumbar pues ya sería la traumática, que básicamente pues no es nada más que una degeneración del disco por un trauma, o ya sea que se presente una fractura, o ya sea también que se conoce también en columna como lo que sería una degeneración, una espondilolisis, que causaría una inestabilidad de su columna vertebral, y esto sí sería también un causante de dolor lumbar. Muy bien. Ahora que tenemos la parte de la etiología, usted diría, bueno, sí, doctor, yo tengo dolor en la columna y me duele bastante la parte de la columna. Yo quiero compartirles entonces los signos de peligro. ¿Cuáles son los signos de peligro si usted tiene un dolor en la parte baja de la espalda? El principal signo de peligro es que usted tenga una irradiación hacia su miembro inferior. Si usted tiene dolor en su parte lumbar y está sintiendo que se irradia hacia el miembro inferior izquierdo, al miembro inferior derecho, ese es un signo de peligro. El otro signo de peligro es que de repente usted ande caminando en su vida normal y de repente siente que pierde fuerza en una de sus piernas, asociado al dolor que usted tiene en su parte lumbar. Ese otro signo de peligro que usted no puede dejarlo pasar. Y la otra cosa, y otro signo de peligro, el tercer signo de peligro, es que usted empiece a sentir adormecimiento en una de sus partes de su miembro inferior. Estos signos de peligro tienen relación exclusiva, parecido a lo que hablaba en la columna cervical, que nuestra columna lumbar es como un breaker. Y básicamente de la columna están saliendo esto que ustedes pueden observar, que son los nervios por cada uno de estos foramen. Y si ellos tienen una afectación en la parte de su salida, obviamente se va a reflejar en su miembro inferior. Por tanto, si usted presenta un dolor que se inicia en la parte de su columna lumbar y se va hacia su miembro inferior, ese es un signo de peligro. Si usted también siente debilidad, es un signo de peligro. Si usted presenta cualquiera de estos signos de peligro, ¿sabe cuál es mi recomendación? Busque a un experto en el tema. No deje esperar más. Porque lo que pasa en la columna es que si esta hernia que está acá está afectando esta raíz nerviosa que va a salir acá abajo, y si el tiempo sigue pasando, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 año, y usted empezó a sentir debilidad en su miembro, en sus pies, o de repente siente que arrastra el pie porque no puede levantarlo, pues déjeme decirle que si usted espera hasta que llegue eso, probablemente, aunque yo le haga un tratamiento, ya no le voy a poder ayudar. Entonces, el asunto es,
usted debe buscar ayuda de forma oportuna. Si usted simplemente tiene dolor en estos momentos y se raya hacia el miembro inferior sin pérdida de fuerza, es tu momento de buscar ayuda. No hay que esperar hasta que haya pérdida de fuerza, porque cuando hay pérdida de fuerza, luego no es muy difícil tratarlo. ¿Cuál sería el tratamiento que te daría tu médico especialista? Se empieza siempre con el tratamiento conservador. Conservador en medicina hablamos que es un tratamiento en base de analgésicos y relajantes musculares, y algo que no se nos puede escapar, la fisioterapia. Personas muy especializadas y muy capaces en manejar dolor por medio físico. Pero si eso no funciona y tu dolor continúa hacia los miembros inferiores, es muy probable que vayas a necesitar una cirugía. Y mi recomendación es que busques ayuda en el momento oportuno para que tu trastorno no se vuelva irreversible. Así que amigos, terminamos en este momento con este video. Espero que haya sido de su agrado, y si les gustó, vamos a seguir subiendo este material didáctico que lo estamos haciendo con mucho esmero para ustedes. La principal razón de este canal es educar a toda aquella población que necesite saber de su trastorno, que lo sepa tratar en el tiempo oportuno. Si te ha gustado este video, suscríbete en el canal, no lo olvides hacer para que sigas observando videos de este tipo que vamos a estar subiendo de forma constitucional. Muchas gracias.